Cuando la esperanza nutre su acción en el sacrificio más alto, se forja una alianza eterna. De esta manera se podría resumir la historia de Abraham, el padre de la fe, el padre de la esperanza y una muestra de un constante sacrificio durante su caminar, durante su camino para poder entregar a Dios lo mejor, para poder entregarse a una promesa divina. En la historia de Abraham se nos muestra lo que será el inicio del pueblo de Israel. Es un hombre común, un hombre normal, un hombre que tiene rebaños como cualquier otro hombre de su tiempo, pero es este hombre en particular al cual Dios hace una llamada. Y la diferencia, la importancia radica es que este hombre es capaz de responder. Es en un primer momento Dios quien llama, pero no puede haber un llamado sin respuesta, o mejor dicho, un llamado sin respuesta no puede llegar a dar frutos. Es Abraham el que responde, es Abraham el que entrega su vida también ante el llamado de Dios, ante la propuesta de Dios, y aquí se nos remarca estos puntos elementales, la esperanza y el sacrificio, no únicamente para Abraham, sino también para todo el pueblo de Israel y la humanidad en general. Nuestro relato inicia algunos cientos de años después del diluvio universal, de acuerdo a las fuentes bíblicas, en la tierra de Harán. Harán, que lo podríamos ubicar por el río Éufrates, lo que actualmente serían las ciudades, o mejor dicho, los países de Irán y Siria. Es en este lugar donde vivía Terah, que él es el padre de Abraham. Y es Abraham justamente a quien Dios se le presenta, a quien Dios le hace este llamado. Abraham, descendiente del linaje de Noé, a quien Dios ha hecho la promesa después del diluvio universal de no volver a inundar la tierra. Es este hombre común que vive en un mundo ordinario al cual Dios dirige su llamado. Abraham, que por ahora es Abraham sin H, su nombre no tiene esta característica todavía, quiere decir, o lo podríamos traducir como Padre exaltado, como Padre grande, como Padre virtuoso. Es un hombre digno, es un hombre de Dios, es un hombre justo, a quien el Señor se dirige. Que Dios le dirige la llamada a este hombre. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Es entonces, después de esta llamada, que Abraham toma a su esposa Sarai. Toma también a Lot, hijo de su hermano. Es decir, Abraham parte tanto como su esposa, con su sobrino, y toma las posesiones. Y empieza un camino, empieza un viaje en la esperanza, un viaje en la fe, porque no hay garantías. Dios no le ha dado ninguna prueba de que va a ser exitoso, Dios no le ha dado ninguna prueba de que va a desarrollar, pero él confía. Por eso es el padre de la fe. Sin tener garantías, únicamente con su esperanza, con la firme fe en Dios, es que él emprende el camino, es que él emprende la llamada, es que él toma adelante y comienza a caminar teniendo la fe, confiando plenamente en la palabra y el llamado del Señor. Ya desde el primer momento en esta historia se encuentran los elementos fundamentales de la vida de Abraham, el sacrificio y la fe. Una fe, una esperanza fuerte en Dios, sin garantías, sale adelante. Y el sacrificio, Dios ha dejado a su Padre, ha dejado la tierra en la cual vivía, ha dejado buena parte de sus seguridades y se adentra en la aventura, se adentra en el camino, un camino en el cual solo Dios sabe lo que va a suceder. Y llegados a lo que hoy conocemos como Israel, Abraham se asienta por la zona de Canaán, Lot por la zona de Sodoma, por la vega del río Jordán, y aunque han salido juntos y aunque están hermanados, cada uno toma un camino distinto para evitar problemas, para evitar dificultades y cada uno tener la posesión de la tierra que Dios ha prometido. Pero es justo por esos años los reyes cercanos a Sodoma que deciden atacarla. Atacan Sodoma, atacan ese lugar y también Lot, que se encontraba ahí, es apresado. Abraham, siendo su hermano, acude a su auxilio, va y lo rescata, lo libera y vence a los reyes extranjeros. Y es entonces que Melquisedec, rey por entonces de Salem,
sale al encuentro de estos dos hombres. Que Melquisedec, en su canto de alabanza, al recibirlos, menciona lo siguiente: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. En el camino de salvación, como en nuestra vida, hay dificultades, pero un hombre de fe es capaz de sortearlas, es capaz de salir adelante y en la mayoría de los casos salir victorioso, porque se encuentra bajo el amparo de Dios. Como lo menciona en su canto de alabanza Melquisedec, es Dios quien le ha dado la victoria a Abraham. Abraham ha salido victorioso ante los pueblos que atacaron Sodoma, no precisamente por sus fuerzas, no precisamente por su gran destreza, sino también porque es Dios quien le ha dado la victoria. Después de estos eventos, el Señor se dirige a Abraham de la siguiente manera: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Contestó Abraham: mi Señor, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham: no me has dado descendencia hasta el punto que un criado de mi casa me va a heredar. Pero el Señor le respondió: no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo: así será tu descendencia. Es fundamental recalcar aquí cómo inicia esto el Señor, cómo es Él que le ofrece, que está la promesa, y es Abraham el que responde. Al igual que Abraham, Dios se presenta en nuestras vidas y nos da señales de una promesa. Nos invita a confiar, nos habla de cosas grandes, pero muchas veces, de igual manera, como el Padre de la fe, también nosotros llegamos a dudar porque aquello que se nos promete parece demasiado grande. ¿Cómo voy a tener una descendencia tan grande como las estrellas? ¿Cómo voy a tener una descendencia tan grande como la arena del mar si ni siquiera tengo hijos? ¿Cómo voy a lograr esto o lo otro y aquello si soy tan pequeño? Pero es entonces cuando Dios, como le dijo a Abraham, me dice a mí, te dice a ti: no temas, pues yo estoy contigo. Si te hago una promesa, aunque a tus ojos parece imposible, yo la haré posible. Es que el Señor le presenta a Abraham, le recuerda quién es y por qué está ahí. Le dice: yo soy el Señor, quien te sacó del pueblo de Ur, quien te liberó de los caldeos. Yo soy quien te ha dado la victoria. Pero aún así, como sabe que Abraham es hombre, que muchas veces es débil y que en ocasiones necesita pruebas, le pide un sacrificio. Es entonces que le pide 3 animales de manera muy específica. Le pide una novilla de 3 años, una cabra de 3 años y un novillo de 3 años, además de otros 2 animales que serían una tórtola y un pichón. Es entonces que ahí en este sacrificio se muestra y Dios baja, produce fuego para que estos sacrificios se puedan consumar. Esto es importante porque Dios le pide a Abraham los animales perfectos, la novilla de 3 años, la cabra de 3 años y un carnero de 3 años. En la simbología de la Biblia, el número 3 simboliza lo perfecto. Le pide el Señor a Abraham que confíe, pero no solamente que confíe, que entregue, que dé su máximo sacrificio, que dé un trabajo perfecto, que se entregue de manera perfecta, que dé su máximo para que se pueda consumar esta alianza. Una vez que Abraham pueda dar el máximo, una vez que entregue su máximo sacrificio, es el Señor quien va a consumar. Es el Señor quien dará el fuego para que este sacrificio, para que esta alianza se pueda cerrar. Y aquí la enseñanza es fundamental y probablemente la medular de toda la historia de Abraham. Si quieres dar o si quieres ver la grandeza de Dios, tienes que ser capaz de entregar los sacrificios. Aunque aquí no se encuentre el sacrificio más alto que hará Abraham, ya se nos muestra la enseñanza de una forma clara. Si quieres ver lo más grande, si quieres ver lo más alto, será necesario que tus sacrificios estén orientados hacia lo más alto. Y es igual una enseñanza para nosotros. Si quieres tener el sacrificio, o mejor dicho, si quieres tener los mejores frutos, será necesario entonces que tu esfuerzo sea de acorde a lo máximo también. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le aparece y le hace la promesa que se cumplirá dentro de exactamente 1 año,
para que el Señor pueda dar prueba de toda su grandeza. El Señor se dirige a Abraham diciendo: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos, también con tu descendencia de generación en generación, una alianza eterna, de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti tu posteridad de la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua. Yo seré el Dios de los tuyos. En este pasaje se nos remarca o se nos vuelve a presentar una vez más los elementos medulares, lo más importante de la cuestión entre la hacia Dios y el hombre, entre la relación entre el Señor y nosotros, entre el pueblo escogido y el Señor quien llama. Y es justamente esto. Es primero Dios quien tiene la iniciativa, es el Señor quien llama y Abraham que decide responder. Dios prepara los acontecimientos, nos está llamando constantemente y es Él quien ha visto, quien ha dado el primer paso y nos pone en prioridad, siendo Él quien toma la iniciativa una y otra vez. El segundo elemento, y aquí es fundamental, Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham sin H ahora es Abraham, que tiene H y ha cambiado no únicamente su nombre, sino toda su persona que se transforma en el contacto con Dios. Es esto no solamente un cambio de nombre, sino un cambio de identidad y por lo tanto un compromiso totalmente distinto, un compromiso mayor, una entrega total a la llamada que Dios le hace. Su nombre cambió de ser Abraham, Padre exaltado, que ya era un hombre digno, y pasa a ser Abraham, Padre de una multitud, Padre de naciones o Padre de muchedumbres, lo podremos traducir. Es el Señor quien ha cambiado su nombre, pero también ya ha cambiado su identidad. Lo ha transformado desde dentro a este hombre que se encuentra en el contacto con el Señor. Y se nos presenta el siguiente pasaje. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que han de guardar entre yo y ustedes, también tu posteridad. Todos sus varones serán circuncidados y se circundarán la carne del prepucio y será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Y a los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón, de generación en generación. En este pasaje vemos la siguiente cuestión o el punto en el cual Dios hace una promesa eterna. Hace una promesa que será de generación en generación, pero ya exige un sacrificio más grande. Si la promesa es mayor, también el sacrificio para poder alcanzarla tiene que ser de acuerdo al mismo tamaño de la promesa. Ya no se sacrificarán ovejas, sino la misma carne del hombre. La misma parte del hombre, en este caso todos los varones, ofrecerán una parte de sí al Señor. Ya no es solamente ofrecer posesiones, ya es también ofrecer la persona para que se pueda llevar a cabo esta promesa. Mediante el rito de la circuncisión se sella esta alianza y es justamente al 8º día, porque en la Biblia el número 8 significa un renacer. Ya no serán hombres que nacen únicamente de la carne, sino hay unos seres renovados, unos hombres, un nuevo pueblo que se renueva en la carne y en el espíritu, que crece y avanza en el llamado de Dios, que sella la alianza que será llevadera, que será fructífera de generación en generación. Y también continuando mediante este pasaje o la siguiente parte, Dios no solamente transforma a Abraham, sino también a aquellos que se encuentran a su alrededor, ya que Dios le dice: y a Sarai, tu mujer, ya no le llamarás Sarai, sino que será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Y es que justamente un hombre que se transforma también lleva a transformar a las personas que se encuentran a su alrededor. En este caso, su esposa deja de llamarse Sarai, que lo podremos traducir como mi princesa, y se transforma en Sara, que sería únicamente princesa, o en este caso, princesa de grandes naciones,
princesa de reyes. Ha sido y será madre de multitudes, también ha transformado su identidad mediante la promesa, mediante la alianza del Señor. Y es entonces pasado un año cuando nace de Sara su hijo varón, al hijo al cual le ponen de nombre Isaac, justamente en la edad en la cual Abraham tenía 100 años. 100 años que en la Biblia significa plenitud o totalidad. Dios ha colmado de bendiciones, ha hecho a Abraham un hombre pleno mediante la entrega de este nacimiento, mediante la entrega de su hijo. Pero al igual que en la vida, al igual que en nuestras situaciones cotidianas, en cada uno de los momentos en los que nos enfrentamos, así como hay momentos alegres, también hay momentos tristes. Y es que la vida, también la historia de Abraham, tiene claroscuros. Es el Señor entonces que le pide el sacrificio de su hijo al que tanto amaba. Se le presenta de la siguiente manera. Dios le ha hecho una prueba. Le dice: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después el Señor añadió: toma a tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham sigue obedeciendo, sigue confiando en el Señor. Tomó Abraham la leña del holocausto, lo cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Abraham respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Es entonces que le llamó el ángel del Señor desde el cielo. Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo único. Y es entonces aquí vemos que Abraham le otorga lo que más amaba. Si antes o en un primer momento los sacrificios fueron animales, después su propia carne y la carne de los varones de su casa, que eran una parte de su persona, ahora el llamado, el sacrificio que tiene que hacer Abraham es de lo que más ama, su hijo Isaac. Es entonces que los sacrificios han aumentado de nivel, ha aumentado la dificultad, y aún así Abraham sigue creyendo, sigue confiando y se mantiene fiel ante la palabra del Señor. Podemos imaginar cuánto pudo haber sido el dolor de este hombre, de este padre, al cual el Señor le pide entregar a su hijo, al que tanto amaba, al que tanto quería. Y es entonces en esa situación que pudimos haber pensado: Abraham se pudo haber negado, Abraham pudo haber dicho, Abraham pudo haber protegido a Isaac, como esos padres sobreprotectores que tratan de proteger a sus hijos de todo mal, de toda adversidad, de todo peligro, muchas veces incluso de todo esfuerzo. Pero es entonces que hubiera pasado lo contrario, porque es justamente cuando Abraham, ofreciendo a su hijo a lo más alto, no tratándolo de esconder del sacrificio, que su hijo puede regresar a él, porque de forma contraria, al haberlo escondido, al haber evitado el sacrificio, al haberle evitado cualquier esfuerzo, cualquier dolor, probablemente hubiera arruinado a su hijo Isaac. Probablemente esa sobreprotección hubiera destruido a su hijo. Y aquí hay una moraleja muy difícil tal vez de asimilar. ¿Cuántas veces la manera de poder tener a los hijos de vuelta, nuestra misma persona también de vuelta, es entregarlo a lo más alto, a lo más noble, a lo más virtuoso? Porque de otra manera, tratando de proteger eso, probablemente se pierda. Como se dice varias veces, aquel que trate de perder su vida, o mejor dicho al revés, aquel que trate de salvar su vida la perderá, pero aquel que viva, aquel que entregue su vida por el Evangelio, aquel que entregue su vida por lo más alto, es Él que lo salvará.
aquel que entregue su vida a Dios, a los valores. Aquel que no se niegue al sacrificio es aquel que podrá conservar su vida. Y de manera constante, de manera profunda, nos repite y nos da esta enseñanza. La única manera de salir adelante es nunca perder la esperanza, tener siempre la fe en Dios de que Él me va a ayudar. Probablemente ahora no lo vea, probablemente ahora no lo entienda, pero seré capaz y realizaré los sacrificios necesarios, los sacrificios virtuosos, los sacrificios más perfectos para poder obtener la alianza más alta, para poder ver los frutos más grandes.